Uno de los fenómenos más característicos del mundo evangélico actual es el de las raíces hebreas, un movimiento compuesto principalmente de exmiembros del pentecostalismo clásico en su ala más radical, que entendían el cristianismo se había deformado debido a sus influencias grecolatinas y por lo tanto querían recuperar el núcleo original del discurso de Cristo apelando a su trasfondo hebraico. Obviamente esta acción no era para nada desdeñable, puesto que siempre ha sido costumbre nuestra el observar el trasfondo judío del mensaje cristiano para comprender mejor sus enseñanzas. El problema radica en que estas personas no sabían diferenciar entre una pera y una manzana y se encontraron con un coloso llamado judaísmo rabínico, judaísmo estandarizado posterior a la era cristiana y a quien creyeron era parte del marco original del discurso de Jesús. Por ende, asumieron las formas folclóricas de este judaísmo y al mismo tiempo comenzaron a coquetear con aspectos heterodoxos como la negación de la doctrina trinitaria, tal y como proponía justamente este coloso. Por ende, y como es nuestro interés educar a nuestra audiencia, en el canal del Teólogo Responde, vamos a desarrollar una serie para estudiar lo que por judaísmo rabínico debemos entender. Ahondaremos sobre la literatura talmúdica, entendiendo que no es lo mismo literatura talmúdica que cabalística. Y finalmente hablaremos de los préstamos que el judaísmo rabínico le tomó a las enseñanzas de Cristo sin darle crédito a su autor. El objetivo directo obviamente será que ustedes puedan tener una comprensión de este universo y corregir algunos desaciertos que amigos apologistas católicos entienden sobre un judaísmo estandarizado anterior a la era cristiana. Dicho esto, les invitamos a que se sumerjan con nosotros en esta rica aventura y que comience la función. El Talmud, literalmente estudio, es un libro sagrado, o mejor dicho, una compilación, para algunos judíos ortodoxos inspirada, que recoge la tradición e interpretación del rabinismo. Comprende la Mishnah o ley oral y la Gemara o comentario a esa ley oral y fue codificado entre el 200 y el 500 después de Cristo. Sus antecedentes se hallan en el judaísmo del Segundo Templo en la época posexílica. En aquellos días aparecieron dos instituciones importantes para el rabinismo: las escuelas de los soferim o darshanes, quienes interpretaban la Torá mosaica y las demás secciones sagradas, y la Knesset Hagedola o Gran Asamblea, quienes aplicaban las disquisiciones de los soferim para regular la vida judía. De la primera institución surgirá el rabinismo y de la segunda el Gran Sanedrín. Este último estuvo regido por dos tendencias, una de origen sacerdotal, los saduceos, y otra rabínica, los fariseos. Estos a su vez estaban segmentados en dos tendencias, la gilelita, representada por el Nasí, y la shamaíta, vinculada en ocasiones a la Bet Din. Por supuesto, habían otras tendencias ubicadas a la periferia del Sanedrín y separadas, o étnicamente, como los samaritanos, por conflictos institucionales, esenios qumranitas, por conflictos políticos, como los sicarios y celotes, por su hermenéutica mesiánica, como los minim o cristianos, y por distancia espacial, como es el caso del judaísmo alejandrino representado por Filón a la cabeza. Todas estas tendencias fueron aisladas del panorama religioso tras la destrucción del 70 después de Cristo y terminó prevaleciendo el fariseísmo de orden gilelita. Es de aquí de donde va a surgir el judaísmo rabínico y el Talmud solo consagra esa facción religiosa. Importante recordarlo. El rabinismo talmúdico no representa el judaísmo anterior al 70 después de Cristo, sino el posterior farisaico.
la misma línea que Jesús denunció en sus hechos, aunque no en toda su doctrina, puesto que estos eran los que se sentaban en la cátedra de Moisés. El talmudismo se desarrolló en 3 grandes períodos. El primero abarca la experiencia posexílica, en la experiencia de Esdras y la Neset Hagedola posterior. El desarrollo del magisterio rabínico entonces inicia sus pinitos en este punto, cuando se va configurando la Mishnah o comentario oral de la Torá. Con la configuración del Sanedrín aparecen las parejas rabínicas, cuyos exponentes más famosos fueron Hillel y Shammai en la época de Herodes el Grande y después. En esto se halla el germen de la Mishnah oral. Hasta el momento no se piensa en una codificación escrita. Entonces ocurrió la terrible catástrofe del 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron la ciudad y el santuario. A partir de aquí, inicia un segundo periodo, el de los Tanaítas. La primera generación la representó Yohanan ben Zakkai, quien trasladó el Sanedrín a Yamnia e intentó articular una soteriología alternativa al modelo de sacrificios basada en el arrepentimiento y las buenas obras. El objetivo era lograr que el judaísmo sobreviviese. Será en la segunda generación, con Rabí Gamaliel II, nieto de aquel Gamaliel I, maestro del apóstol Pablo, que se reconstruirá espiritualmente a Israel, excluyendo a los grupos no alineados al fariseísmo como los cristianos, a quienes llamaban despectivamente los minim o estúpidos. En la tercera generación, ya entrado el segundo siglo, destacan el Rabí Yosef Bar Jilla, a quien llamaban Sinaí por su alta capacidad de retención, y Rabí Akiva, quien terminó apoyando al falso Mesías Bar Kokhba, de modo que el rabinismo tanaíta de tercera generación fue uno escatológico, centrado en una figura mesiánica que coincidió con las palabras de Cristo en Juan 5:43, otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. La derrota de los judíos en la Segunda Guerra trajo una nueva generación de rabinos, conocida como la del Shemat, aniquilación, porque los rabinos pagaron las consecuencias de la revuelta. Es en la generación del Shemat cuando aparece Simón ben Gamaliel II, quien inicia la redacción escrita de la Mishnah, y con la quinta generación, Rabí Yehudá Hanasí completa la Mishnah e inicia la cristalización del Talmud palestino. Es en este punto cuando inicia el tercer período, el de los Amoraítas, en el que el rabinismo mishnaico se divide en 2 epicentros, Palestina y Babilonia, floreciendo en esta última las escuelas de Sura y Pumbadita. En un proceso que tomó 7 generaciones, se fue cristalizando la literatura talmúdica, la cual terminó compilada en 2 talmudes, reflejando la división de los epicentros. Por supuesto que tras la compilación talmúdica, colapsa el rabinismo palestino y culmina toda una era. Las razones de por qué pasaron del oral a lo escrito serían 3. Primero, el problema en depender de la memoria. El caso de Rabí Yosef Bar Jilla lo evidencia, puesto que al final de sus días parece que padeció Alzheimer. De manera que tener que depender de memorias falibles no parecía conveniente. Segundo, el colapso del rabinismo palestino. Y tercero, la reacción contra un cristianismo que tras Constantino lo apoyaba el Estado. Interrumpimos este video para indicarles que ya pronto saldrá en Amazon nuestro libro El Teólogo Responde. En el mismo incluimos una colección de preguntas incómodas con respuestas inesperadas. Más de 300 páginas de pura erudición para quienes desean tener una mejor comprensión de las dificultades bíblicas. Estate atento a nuestras redes en Instagram, @Prof. Néstor Díaz, y Twitter, @RespondeTeólogo, donde anunciaremos el link para acceder directamente al Amazon. No dejes de conseguirlo. Consíguelo. Oye,
¡Consíguelo! Ahora sí, continuemos. Cuando el Talmud se terminó de redactar en el 500 después de Cristo, inició la etapa de los comentaristas talmúdicos. Esta comienza con los Amoraim, quienes le dieron la forma actual del texto. Después encontramos a los Geonim, quienes se enfrentaron a los Caraítas, una suerte de judíos que apelaban a la sola escritura al negar el valor de los comentarios talmúdicos y preferir volver al texto sagrado bebiendo directamente de la fuente. Luego, para el siglo X, el epicentro se trasladó a España, donde adquirió forma el Zohar y descolló la mente más importante del rabinismo medieval, Moisés ben Maimónides. Con la expulsión de los judíos en 1492 de la península ibérica, estos se trasladaron a Europa del Norte, donde el rabinismo echaría raíces hasta llegar a Elijah de Vilna, el fundador del estudio crítico contemporáneo del Talmud. Por supuesto, este tipo de literatura no pasó sin cierta controversia. Las controversias antitalmúdicas medievales fueron iniciadas por judíos conversos al catolicismo medieval, como es el caso de Nicolás Donin, Pocristiá y Jerónimo de Santa Fe, y provocaron reacciones estatales de persecución que generaron la quema de ejemplares talmúdicos o que se suprimieran los pasajes controvertidos. El mismo Lutero quedó inmerso en este tipo de situaciones cuando, enterado de estas controversias, redactó un tratado virulento sobre los judíos y sus mentiras, promoviendo su expulsión de Sajonia, si bien sus colegas no hicieron caso a sus propuestas. Esto es muy relevante porque sería un tío de Melanchthon, el hebraísta Johannes Reuchlin, quien convenció al Papa León X para que detuviese las quemas ejemplares iniciadas en 1509. Esto nos presenta dos notas relevantes. En primer lugar, fueron judíos conversos los que promovieron esta persecución, azuzados por el hecho de que los judíos también habían quemado libros cristianos en el pasado. Y en segunda instancia, son los cristianos Goyim, como Reuchlin o Hermann Strack, quienes promovían detener esta locura intransigente y en vez de quemar los ejemplares talmúdicos, se estimulase su análisis crítico. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué se impulsaban estos progromos hasta el punto de colocar la ICAR al Talmud en su índex de libros prohibidos? Por la imagen de Cristo que presentaban sus páginas. Pero esto lo veremos en el próximo vídeo.